Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho. Estamos exponiendo esta confesión bautista del año 1689 y vamos a hacer el párrafo 2, podríamos decir, donde se habla que tenemos los 66 libros que están ahí, que tienen sus confesiones en la mano. Después van a leer en el orden que establecimos. Ahora ya voy, estoy hablando de la confesión. Y primero va a leer el hermano Andrés, después la hermana Olga y después va a leer la hermana Diana. ¿Querés leer? Bueno, hay una parte, no sé si alguno de Andrés la quiere leer, si no la leo yo, que dice bajo el nombre, o sea, si quiere leer a Andrés, si no la leo yo, y si no, de ahí en adelante empezamos. ¿Sí? Okay. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libros de Samuel, primero y segundo libros de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Lamentaciones, Zacarías, Ezequiel, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Romanos, primero y segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, San Judas y Apocalipsis. Bueno, gracias. En mis manos tengo la confesión, esta acá. Y acá en mi mano tengo la Biblia, ¿no? Antiguo, conocemos nosotros como Antiguo y Nuevo Testamento. Se lo conoce así, ¿no? No voy a profundizar más, pero se conoce así. Podríamos decir, si yo a cualquiera le preguntara, ¿esta es la palabra de Dios? No, ¿por qué? Porque si tiene la palabra de Dios, la inspiración. Vamos a decir, esta confesión tiene palabra, tiene textos incluso acá adentro. Desde ahí está subdividida, tiene doctrina, pero sabemos nosotros a ciencia cierta que no es la palabra de Dios. ¿Esta es la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿cómo podemos medir? ¿Cuál es la regla o el canon, podemos decir, la medida para poder medir esto? Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que le he decidido poner, la inspiración de la Escritura. ¿Cómo llegamos a saber nosotros que esta es la palabra de Dios? O el libro de Bunyan, el Progreso de Peregrino, el libro de los mártires, que tiene historia. El domingo que viene vamos a hablar de los libros apócrifos. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a saber qué es esto y qué es la inspiración de las Escrituras? Cuando llegamos a esta parte o esta sección del párrafo 2, generalmente se lo conoce, o si ustedes leen algún comentario de esto, o si alguno tiene, yo no estoy usando, por lo menos no estoy usando, creo que yo lo tengo, pero no lo estoy usando, el comentario de Samuel Waldron, de la confesión, no, ni siquiera lo he usado para estos estudios, pero creo que en ese comentario tendría que chequearlo, o en otros, aparece, en esta sección aparece lo que es la identidad de las Escrituras. Es más conocido.
Ahora, como digo siempre, a mí no me gusta estar hablando sobre lo que otros ya hablaron, entonces tampoco crear nada nuevo, pero sí profundizar en otras cosas que otros ya no estuvieron hablando, por lo menos creo. Entonces, yo decidí hablar de la inspiración de las escrituras, más que de la identidad de las escrituras, aunque voy a hablar de la identidad de las escrituras. Cuando hablamos de la identidad de las escrituras, o de la inspiración de la escritura, si no entienden nada, en sencilla palabra, de acá en adelante lo que yo voy a hablar es esto, que cuando estoy diciendo de la inspiración de la escritura, lo que yo estoy diciendo es que esto es la autoridad, o sea, es de autoridad divina de las escrituras. En sencilla palabra, porque yo voy a profundizar más sobre esto. Así que en el día de hoy no voy a trabajar, porque el domingo que viene voy a hablar sobre los libros apócrifos. ¿Por qué he tomado esta decisión? Porque quiero poner las bases, ahora voy a empezar con el estudio, pero quiero que quede asentado esto, quiero poner las bases para que se pueda entender esto. Si no entienden esto, de la identidad de las escrituras y la inspiración de las escrituras, es como cuando usted conoce un billete verdadero. Si usted conoce lo verdadero, lo otro falso, con solo tocarlo, va a saber. ¿Vieron que usted va a cobrar eso, no sé si se puede decir, pero esos lugares donde está el banco, un cajero o algo de eso? Pero vamos a decir mejor en otro lado, porque el cajero uno retira y a ver uno le agarra y así se lo lleva, ¿no? Pero el que trabaja en un banco, ustedes ubican así, hace y por ahí lo apartan. ¿Y cómo hacen? Porque ellos lo entrenan. Con sus dedos saben. No sé cómo es que lo hacen. Pero si usted conoce lo verdadero, después va a distinguir lo falso. Algo parecido pasa con esto. Cuando usted conoce la Biblia y con la gracia del Señor terminamos en el día de hoy y que el Señor nos abre la mente a todos para poner que esto es la autoridad divina, no es solamente un libro escrito por hombre, aunque Dios utilizó esos medios, nuestra visión de la escritura va a cambiar. Por ahí dice, ¿por qué hablar? ¿Por qué está tan seguro, Daniel? Porque no es porque yo me gusta pelear o debatir, es porque yo estoy seguro y por lo tanto hablo de que esta es la palabra de Dios, este es mi respaldo, este es mi roca, este es mi castillo. Entonces yo sé que Él habló y confío plenamente. Es una cosa tener conocimiento de las escrituras y otra cosa es confiar en la palabra. Entonces, en el día de hoy me gustaría que terminar el estudio, que no solamente diga, sí, yo ya sé que esto es el soplo de Dios, el teonautos de Dios. Eso puede ser conocimiento, eso solamente puede ser, vamos a decir, algo que la persona conoce. La otra cosa es conocer esto y en el espíritu creerlo y vivirlo. Y eso es lo que quiero que en el día de hoy, si podemos, el Señor nos ayuda a poder entender la identidad de las escrituras que proviene de Dios mismo, aunque utilizó hombres, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la inspiración de las escrituras. En el día de hoy me voy a abocar más en el nuevo pacto, que es conocido así, o en el Nuevo Testamento, que es conocido así, y el domingo que viene voy a profundizar un poco más sobre el Antiguo Testamento. La Septuaginta, la Biblia de la Vulgata, cómo se metieron esos libros, por qué de verdad no fueron aceptados dentro del canon, cómo se fue formando la Biblia no cayó del cielo porque se fue formando y por qué se formó. Entonces todas estas cosas es bibliología. Y es importante entender esto. Entonces es importante y nuestra confesión empieza hablando que la única regla de fe sobre que tenemos nosotros es sobre los cristianos es la Biblia. Ahora para eso nosotros debemos creer que la identidad de las escrituras es de autoridad divina. Es importante que entendamos eso, que establezcamos dentro de nuestra mente. Entonces es importante, y eso es lo que voy a hablar de acá en adelante, dicho esto. Entonces, ¿cómo los primeros cristianos, vamos a decir, miraron o vieron, vamos a decir, que las escrituras es de inspiración divina o de autoridad, si quieren decirle divina, las escrituras? No voy a profundizar este domingo, solamente voy a tocar dos cositas nada más y voy a seguir de largo. Pero el domingo que viene, con la ayuda de nuestro Padre, sí voy a profundizar un poco cómo ellos, vamos a decir, midieron o establecieron, o lo que es conocido algo así como esto, que no sé si se ve en la cámara, es una regla. La regla, cuáles fueron los parámetros, la medida, o lo que ellos midieron.
no voy a profundizar, pero el domingo que viene voy a hablar un poco. Solamente voy a tocar por arriba y sigo. Voy a tocar la cabecita del iceberg, nada más. Pero una de las cosas fueron que tenía que haber sido escrito por apóstoles. Acuérdense, no voy a profundizar, toco dos cositas y sigo. El domingo que viene voy a hablar más de esto. Pero tenía que ser escrito por los apóstoles, aquellos que vieron, oyeron la palabra, que estuvieron ahí presentes. También se tuvo en cuenta la antigüedad o el tiempo. No se aceptaron escritos muy antiguos, sino que estuvieron un tiempo más o menos. Y algunas personas que estuvieron relacionadas, vamos a decir, con los apóstoles, como Marco, que estuvo con Pedro. Esas fueron algunas reglas, vamos a decir, que estuvieron. El domingo que viene me voy a hablar un poco más de eso. Solamente toqué un poquito nada más. O tenía que haber sido escrito por un profeta, que había sido, que Dios le transmitió la palabra. Entonces, la iglesia primitiva solo reconoció lo que Dios ya había inspirado. Ahora vamos a hablar un poquito más dentro de un rato qué es esto de inspirado. Esos fueron algunos de los criterios. Hay algunos más, que ya lo vamos a hablar el domingo que viene. Estos criterios fueron lo que más o menos la iglesia consultó, aunque Dios nos puso, Dios nos bajó y dijo, miren, tomen esta regla de medida para saber cuál es mi palabra. No, la iglesia en una necesidad, que el domingo que viene habla de una transformación, se vio obligada y de ahí en adelante, y por algunas herejías, y bueno, a indagar y a ver, y se fue formando la Biblia. La Biblia no tuvo así 66 libros. Entonces hubo ciertas medidas que se estuvieron tomando hasta llegar con el correr del tiempo a lo que nosotros tenemos, los 66 libros. Hubo un trabajo, y la iglesia, vamos a decir, lo que hizo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, quiero que entiendan esto. Estamos tocando nuestra confesión. En nuestra confesión, acuérdense que es un escudo y una defensa contra Roma. Roma decía, que no voy a hablar este domingo de eso, pero decía, vamos a decir, que la iglesia era la que había seleccionado los libros. La iglesia tenía la autoridad de alguna forma de santificar o canonizar las escrituras. La iglesia no tenía nada de eso. La iglesia solamente lo que hizo fue reconocer. Es como cuando usted, algo parecido sería así. Cuando un pastor va a estudiar en un seminario muy conocido, tiene un máster, un teología en divinidades y tiene un título, y entonces ¿qué pasa? Tiene conocimiento, pero puede ser que Dios no le haya llamado. Hay otra persona que quizás no tiene tanto conocimiento, pero el Espíritu del Señor está sobre esa persona, y de a poco el Señor va trabajando sobre él y él va... vemos que el Señor lo ha llamado. Es como cuando Pablo va, creo que en Gálatas, como estuvimos viendo, y dice que la iglesia reconoció la gracia que estaba sobre Pablo. Bueno, la iglesia solamente reconoce un llamado de un ministro, lo único que puede hacer. No existe en eso que te ordenamos y te imponemos la mano, anda a estudiar. Eso viene después de que Dios llama. Dios llama, después la preparación viene. Ustedes ven cómo esa persona empezó a crecer, no es como era antes. Entonces la iglesia dice, no, Dios te ha llamado, se ve, hay un reconocimiento nada más. Bueno, ¿por qué explicaste esto, Daniel? Porque es como la Biblia, la iglesia de Roma decía de que ellos habían de alguna forma seleccionado, o ellos, vamos a decir, de alguna forma apartaron, pero la iglesia no tiene ninguna autoridad sobre las escrituras. Simplemente la iglesia lo que hizo fue reconocer lo que Dios ya había inspirado. Esos libros como el domingo que viene voy a profundizar un poco más, vamos a hablar que no fue como dice Roma, sino que solamente la iglesia reconoció lo que Dios ya había inspirado. Y eso es lo que voy a andar en el día de hoy, más de la inspiración. No sé si conocen a un teólogo que es muy conocido. Generalmente no nombro teólogo yo. O sea, ¿por qué no lo hago? Yo les voy a explicar por qué. Porque antes hablaba mucho de teólogos, de Jorge, Calvino, de Barcos y de muchos de esos de ahí. Y sucede que muchos dicen, está hablando de teólogos. Entonces el problema venía que las personas creían que yo estaba nombrando y nombraba a hombres. Yo tomé la decisión de hablar, así dice las escrituras más. Pero en el día de hoy voy a hacer una excepción. Calvino, él decía así en un escrito, nombrando palabras textuales de él, hablando sobre
un poco de la inspiración de las escrituras. Ahora le voy a explicar, porque cuando hablamos de teólogos es un poco complejo de entenderlo. Pero él decía así, toda la cita de él, decía así: nada por tanto puede ser más absurdo que la ficción, que el poder de juzgar la escritura está en la iglesia y que su movimiento de cabeza depende de su certeza. Cuando la iglesia lo recibe y le da el sello de su autoridad, que no hace que la auténtica, que era de otra manera, dudosa o controvertida, pero reconociendo como la verdad de Dios, que al igual que los límites de destino, muestra su respeto por un asentimiento sin titubeos. En cuanto a la pregunta, ¿cómo vamos a estar convencidos de que se trata de Dios sin recurrir a un decreto de la iglesia? Es lo mismo que se les hizo. ¿Cómo vamos a aprender a distinguir la luz de la oscuridad, el blanco del negro, el dulce de la amarga, oso de las escrituras, sobre la faz de ella como una clara evidencia de su verdad, que en blanco y en negro pendiente de su color dulce y amargo a su gusto? Fin de la cinta de Calvino. Bueno, si no entendieron nada, en sencilla palabra, lo que está diciendo Calvino, este teólogo, está diciendo algo así. Para él parecía absurdo, ¿qué cosa? O como una ficción, decía él, ¿qué cosa? Que la iglesia pueda juzgar que las escrituras, o sea, la iglesia tiene el poder de, cuando la iglesia mueve así la cabeza, significa asentir, que cuando la iglesia asiente con su cabeza, que de esa forma está dando el sello de la autoridad y de alguna forma está diciendo, bueno, nosotros declaramos esto sobre... Entonces, si no entendieron nada de lo que habló este teólogo, lo que está diciendo es que eso es algo absurdo, no es así. No sucede así. ¿Cómo es entonces? Bueno, la iglesia simplemente lo que hace, vamos a decir, puede ser reconocer, pero no le da esa canonicidad como ellos dijeron. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el domingo que viene yo voy a hablar algo de los libros apócrifos o deuterocanónicos, también conocidos así después. Porque si la iglesia dice qué es esto, y si a mí se me ocurre decir, no sé, que un libro reformado, un libro que yo tengo es de inspiración divina, porque tengo la autoridad como cristiano, ¿ve dónde llegamos con eso? Entonces la iglesia puede decidir qué es lo que es divino y qué es lo que no es divino y poner así. Entonces ese es el problema con ellos, que ellos de alguna forma canonizaron o pusieron libros que no eran de inspiración divina, y ahí está el problema de eso con ellos. Eso es lo que sucede. Así que si no entendieron esto, el domingo que viene vamos a profundizar un poco más sobre esto. Ahora lo que vamos a hacer, voy a entrar un poco sobre el Nuevo Testamento. El domingo que viene habla un poco más del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco cómo fueron recibidos por la iglesia temprana estos libros del Nuevo Testamento. Estos libros, o la Biblia que ustedes tienen acá, no fue, vamos a decir, de un día a la mañana y que bueno, nos sentamos y vamos a poner todos estos libros. No sucedió tan fácil así. ¿Cómo sucedió? Bueno, fue en un proceso gradual que pasó. Con los algunos, si se acuerdan, cuando estuvimos viendo el libro de Santiago, creo que fue hace un mes y medio, algo así. Pero se costaba aceptar ese libro. ¿Se acuerdan que yo hablé un poco que Lutero decía de alguna forma que era como una epístola de paja? De alguna forma decía así. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago no habla mucho de Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? Hablaba que tiene una parte, creo que en el capítulo 2 nombra un poco, pero no está hablando de la expiación, de la propiciación, de la redención, de la justificación, como lo hace Pablo en otros lados. Entonces, como que, y para si bastara poco, Santiago en el capítulo 2, 24 al 26, no sé si se acuerdan, pareciera como que se estuviera contradiciendo con Pablo, porque dice que pareciera como que dice Roma como toma de ahí, ¿no? Como que la justificación se logra por medio de las obras, y pareciera contradecir lo que dice Pablo en el libro de Romanos, en el de Gálatas, que la justificación es por gracia por medio de la fe. Entonces, todas estas cosas fueron, a decir, como que la entrada a la aceptación de esta epístola de Santiago, como que le costaba un poco, o sea, era un poco rechazada, y más la que tenía el Lutero sobre esta, se costaba identificar quién era, si era el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo,
¿no? O el hermano del Señor Jesucristo, que sabíamos que era el hermano. Entonces todas estas cosas le costó la admisión ahí a Santiago, entrar. Así se empezó a formar lo que nosotros conocemos en esta parte del Nuevo Testamento. Santiago tuvo esos impedimentos, por supuesto, vemos que lo tenemos ahí, ¿no? Entonces hubo ciertas cosas que costaron que se admitiera este libro, incluso identificar quién era. Ustedes cuando estuvimos viendo, vieron que cuando estuvimos viendo los otros que nombramos ya habían muerto, por lo menos el hijo de Zebedeo, el hermano que era de Juan, murió en el año 44, así se fue descartando y se llegó a la conclusión que era Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Bueno, pero Santiago entró y acá lo tenemos. Así fue como a él se le cuesta entrar ahí por la iglesia, pero se lo reconoce como un libro de inspiración divina, que ya vamos a ver qué es eso. Segunda de Pedro. El problema con Segunda de Pedro, podríamos decir, que Pedro, tanto como Judas, nombra un libro apócrifo. Ya el otro domingo vamos a profundizar estos libros apócrifos. Pero nombra estos libros que, vamos a decir, tenían cosas así media ocultas, ¿no? Que no eran de inspiración divina. Nombra el libro de Enoch, ahí. Eran libros que circulaban en esa época. Ahora voy a hacer una pausa y voy a explicar algo. Yo cuando hablo, predico, por ahí ustedes me escuchan que yo uso un ejemplo, hablo de otra cosa, todo para ilustrar o vamos a decir, enriquecer lo que estoy tratando de hablar, de una ilustración para que ustedes puedan entender. Eso no significa que lo que yo estoy hablando es que estoy diciendo que ese ejemplo es de inspiración divina, ¿sí? Es un ejemplo nada más que estoy usando para poder explicar. O cuando yo nombro un escrito que leí esto, pero no significa, bueno, algo parecido pasa cuando Segunda de Pedro nombra a Enoch o Judas, ¿no? Eran libros que circulaban en esa época entre los judíos ahí, pero no significa que él está diciendo que eso es de inspiración divina. ¿Por qué aclaro esto? O sea, si ustedes están perdiendo sus mentes, los voy a traer de nuevo. Lo que estoy queriendo decir es que nombrar estos libros apócrifos, ellos se pusieron a pensar así, es dudoso lo que está diciendo. Entonces, Pedro también le costó ingresar, porque aparece tanto como Judas en Judas 1.14 también, que nombra a Enoch. Entonces, todo eso, acuérdense eso, no solo eso, que había otros libros de Pedro. No sé si ustedes saben, se está el Apocalipsis de Pedro también, que ese libro no fue aceptado, ¿no? Bueno, sí, también están los Hechos de Pedro, ¿no olviden el libro de Hechos? Sí, bueno, están los Hechos de Pedro, tampoco fueron. Entonces, circulaban todo, a ver si pueden entender, todo en esta controversia que estaba ahí, había muchos escritos, muchísimos. El Hecho de Pedro, Apocalipsis de Pedro, entonces, todos esos apócrifos que habían. Entonces, decía, ¿cuáles son de inspiración divina? ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Entonces, la iglesia tuvo en el principio, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que entienda que después que termine de hablar, que el libro que tiene en sus manos pueda reconocer que esta es la palabra de no contiene, sino que es la palabra de Dios y es para nuestra vida. Entonces, en el principio, todo esto se forjó en muchas controversias y el enemigo, acuérdese que cuando estuvimos viendo la confesión estos días, es que Dios le agradó dejar esta palabra. ¿Por qué? Porque por causa del enemigo, del error, que querían cambiar la palabra. Entonces imagínense que haya entrado un libro que no sea de Dios acá. El error que puede ser para nuestras almas, nuestras vidas. Entonces es importante esta decisión que ellos tuvieron, estos primeros cristianos, todo esto que circulaba, el libro de Hechos de Pedro, Apocalipsis, y más que Pedro nombraba ese libro apócrifo. Entonces a Pedro le costó entrar esa admisión, vamos a decir acá. Y bueno, pero acá lo tenemos. Después el libro de Pedro entra también. El libro de Judas. Bueno, este libro de Judas también. Este libro de Judas fue un poco más aceptado más rápidamente que el de Pedro. Las epístolas de segunda y tercera de Juan, aunque ustedes no lo crean,
no se aceptaron tan rápidamente. ¿Por qué? Bueno, por algunas cosas. Una, que segunda de Juan solamente tenía 13 versos y tercera de Juan tenía 14 versos. La iglesia llegó a pensar, bueno, ¿cómo Juan escribió 21 capítulos? ¿Te acuerdas cuando vimos Juan? Estuve predicando varios meses y eso llevó 21 capítulos. ¿Cómo Juan va a escribir? Se va a gastar solamente 14 así cositas de escribir. No, como ellos llegaban a pensar así. ¿eh? Además tenían otras cosas que él nombraba como anciano, en otra parte no dice anciano. Entonces ellos, acuérdense, usaban ciertas medidas para medir. Es como ustedes, a ver si lo puedo traer a esta época. Es como ustedes me conocen hablar a mí. Y de alguna forma escucharme dice, ahora no se escribe. En mi época, aunque ustedes no lo crean, no existían estas cosas. Cuando mi mamá vivía, yo tenía 22, 23 años, yo le escribía algo que llamaba carta, que se ponía en un buzón. Eso tardaba como 7 días en llegar hasta allá, 7, 8, que la recibiera, llegar al correo, mi mamita escribiera, volviera de nuevo acá, y así. No existía esto que usted manda un WhatsApp y se comunicó con su mamá. En el día de hoy que muchos están festejando ese día. No existía eso. No, usted no le podía ver por una cámara. En mi época se marcaba así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A ver, entonces costaba identificar. Entonces, a ver cómo puedo explicarlo. En esa época no había tecnología. Entonces se buscaba a ver cómo escribía la persona. Y en estas partes Juan escribe lo que es ancianos. En otras partes no se identifica con eso. Entonces ellos llegaban, no tenían esta tecnología que tenemos a nosotros. No sé si me pueden entender. Entonces, ¿qué sucede? Tenían que trabajar así. Y Juan, en otras partes, escribe 21 capítulos. En segunda de Juan solamente dice 13 versos. En tercera de Juan utiliza 14 versos. En Apocalipsis se escribe 22 capítulos. Imagínense, entonces, como que parece que no es Juan. Y habla de una mujer que parece una iglesia. Entonces, como que no le cerraba mucho. En que primero Juan utiliza 5 capítulos. Pero entonces, eso como que costó. Pero acá la tenemos. Tenemos a segunda y a tercera de Juan también ahí. Entonces, costó. Vemos ya, entonces, ¿qué me vimos? Si no entiendo lo que estoy hablando, voy a refrescar su mente, porque la mente a veces se va, cuando no está hablando mucha información cuesta. Yo entiendo eso. Pero es así. ¿Cómo tiene usted el Nuevo Testamento? Bueno, no surgió, voy a hacer un ruido. No surgió así. Ya está. Esto fue llevando una elaboración y ver qué era, lo que vamos a ver dentro de un rato, de que era una inspiración divina. Y fue un proceso. Entonces se fue llevando y se fue procesando esto a ver cuál era o qué no era. Llegamos a ese libro, que yo creo que ninguno sabe, yo por lo menos no sé quién es, que es el libro de Hebreos. Como bien dijo, no sé quién lo dijo, creo que lo dijo, ahora lo voy a buscar, no sé si fue Orígenes, uno de esos. Pero yo coincido, ahora lo voy a chequear. Pero yo creo que lo escribió un hombre, pero viene de Dios mismo, porque no sabemos de verdad quién es, más allá que se cree que es Apolo, otros creen que es Pablo, porque en una parte nombra a Timoteo, aunque pareciera ser diferente el escrito. Podríamos profundizar mucho sobre esto, el tiempo no lo tengo para dedicarle a eso, pero había muchas dudas sobre el autor de esto y no se lo llegó a identificar la iglesia, por lo menos, aunque algunos creen, no aparece, o sea, por lo menos yo creo así en la ciencia que nadie se puede decir que es Pablo, que Apolo y así podríamos estar hablando, pero no se sabe a ciencia quién es. Clemente decía que era Pablo, Orígenes decía que solamente Dios sabe quién puede llegar a ser. Entonces ya en esa época, imagínense que estaban más cercanos a gente, estos padres de la iglesia o sus escritores estaban en una época más cercana, no tenían ni idea. Entonces más nosotros que estamos más lejos, es un poquito difícil de llegar a entender. Nosotros de alguna forma tenemos más, de alguna forma,
ha llegado algunos escritos, la tecnología, pero siempre podríamos decir que estamos caminando o andamos sobre los hombros de estas personas, o muchos escritos que tenemos, no se han inventado nada nuevo, no ha creado ninguna teología nueva. Entonces en esa época no se sabía quién era, no tenía ni idea, ¿eh? Y Orígenes dijo esto, lo que voy a decir, dice que en cuanto a quién se escribió esta carta, solo Dios sabe la verdad, decía Orígenes, ¿no? Entonces algunos pensaban incluso que era un sermón de Pablo, que algunos lo vean, porque como no parecía tanto como Pablo, como que acuérdense que habrían creído que Lucas, que andaba con Pablo, que lo escuchó y lo notó y lo modificó de alguna forma. Se llegaba a todo esto. Si no entienden nada, nadie sabe. Así entonces, quién escribió el libro de Hebreos. Sí que es un sermonazo. Si algún día me toca darlo, es un sermonazo, de verdad. Es hermoso como el desarrolla ese tema. Bueno, llegamos al libro más complicado. El libro de Apocalipsis o de Revelación. Ese libro, bueno, este es otro de los más difíciles y que costó más entrar, podríamos decir. Y fíjese, está allá en lo último. Entonces, no es por orden así que se fue aceptando, lo claro. Pero costó. ¿Por qué? Porque acuérdese, el domingo que viene habla un poco de los libros apócrifos. Muchos de los dragones en Daniel y peleas y cosas así, miticismo y cosas que aparecen en esos libros. Ya en esa controversia que estaba ahí, que estaban viendo, como si faltara poco, Apocalipsis habla del dragón, habla de la bestia, habla de las 666 de la marca, habla de atar a un dragón durante 1000 años. Muy fantasioso parece esto para hacer una película de Stephen Spielberg o algo de eso. Pareciera como si me dicen, no lo vamos a poner a esto parece más que un libro apócrifo. Entonces no sé si pueden entender. Nosotros lo aceptamos y lo creemos nosotros y nos gozamos leyendo eso, si lo leyeron alguna vez por lo menos, al libro de Apocalipsis. Pero en esa época costaba, en esa época de controversia, de todos esos libros así medio fantasiosos y de cosas que vamos a ver de que tenía como de brujería, que hay incluso en esos libros apócrifos, de cómo echar fuera demonios, y cosas así que hay, la salvación por obra, y muchas de esas cosas. Entonces, pero Apocalipsis hablaba de eso, de dragones, de bestias, y bueno, y entonces como que costó un poco ingresarlo a lo que es Apocalipsis, o la revelación, podríamos decir, que aparece ahí. Pero el libro, a medida que iba pasando el tiempo y los años, estos libros llegaron a ser, vamos a decir, reconocidos por la iglesia, lo reconocemos así como recibidos de inspiración divina. La iglesia solamente eso reconoce que son divinos. Que ya vamos a hablar, perdón que lo repita tanto, pero porque en el día de hoy no lo puedo hablar, cómo se llegaron a formar estos libros, se canonizaron. Y eso lo voy a hablar el domingo. Esto es un pequeño resumen de cómo entraron el Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted tenga su Biblia en su mano, vas a ver que esto costó un poco. En el domingo que viene habla un poco de un tal Marción. Él ponía lo que quería, cortaba, y yo le digo el nombre de algo que estaba de una forma que estaba mal de la cabeza. Le digo, así como que estaba... Perdón que lo digo, pero yo le digo, decía que él andaba con sus tijeras, esto me gusta y no me gusta, ¿vio? Y así, y eso llevó a la iglesia, la impulsó a la iglesia. Bueno, vamos a entrar en el tema entonces que tenía preparado. La inspiración de las escrituras. ¿Qué es esto? Cuando hablo de la inspiración de las escrituras, estoy queriendo referirme a la autoridad divina de las escrituras, o la identidad de las escrituras. Y por supuesto, cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, generalmente se da como mínimo siempre los dos mismos textos que voy a hablar, que es segunda de Timoteo 3:16 y después de hablar de segunda de Pedro también, ¿no? Pero primero voy a hablar con segunda de Timoteo 3:16. Voy a abrir, un segundo. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, en adelante. Dice así:
Yo para esta ocasión estoy usando una Biblia que dice Biblia textual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para corrección, para instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Otras traducciones pueden aparecer de otra forma, ¿no? Pero fíjese, voy a frenar un poquito esto y hablar un poquito sobre esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando yo estuve hablando de los primeros domingos, dije que es toda. ¿Por qué, Daniel, siempre me molestás tanto? Era mucho con esto de doctrina primaria y secundaria. Porque si usted entiende que toda la escritura es de inspiración divina, y ya vamos a profundizar, espero que Dios nos abra la mente y podamos salir de acá de lo que es entender bien lo que es. Usted no va a agarrar como Marciano y va a decir, esto es secundario, esto es primario, no vamos a pelear. No se trata de agradar a hombres acá. Tampoco andamos contenciando y peleando con las personas. Pero sí nosotros debemos creer que toda la escritura, hasta una J, tilde, no va a pasar. Todo. Entonces es importante que entendamos esto, lo que es de inspiración divina. Lamentablemente en el día de hoy muchos que conocen el significado técnico, podríamos decir muchos ministros conocen el significado técnico de lo que es la inspiración. Ahora cuando tienen que hablar, dividen las doctrinas, dicen bueno esto sí, esto no, esto es todo. Es de inspiración, así que entonces quiere decir toda, ¿qué significa? Toda la escritura es inspirada por Dios, eso es lo que creemos nosotros, que ha sido inspirada, eso lo que cuando hablamos de inspirada las escrituras o la autoridad divina de las escrituras, estamos refiriendo que Dios es el autor de la Biblia, Dios es el autor, consumador, solamente el hombre es un medio. ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, me viene a la mente esto. Cuando yo estoy hablando, generalmente articulo la boca, muevo la lengua, ¿no? Pero ¿qué significa? Que mi lengua, la que está hablando, ese instrumento que tengo acá, ahí adentro, muy bien, eso, es el cerebro. Sí, es el cerebro, la voluntad lo que dirige, es eso. Cuando yo abro esto, la Biblia, o escribo, cuando estoy escribiendo algo, un sermón, ¿es mi mano? ¿Qué es? Muy bien, es la mente. Eso solamente es un instrumento, la mano, la lengua, lo que yo estoy usando. Bueno, algo parecido pasa con la inspiración de las escrituras. Yo hace años, cuando vine a vivir a esta parte de acá y salía a predicar por estos lugares, fui a predicar, fui a comprar un local, me acuerdo dejé un tratadito de eso, y me dijo, la Biblia, y me dijo, me acuerdo, claro, hace como unos 13 años atrás, no me acuerdo, por ahí, no sé, menos, más o menos, no me acuerdo, 10, 12, 9, no me acuerdo, porque fue acá cuando vine, en 2000, no sé, más o menos por ahí, fue entre, sí, no me acuerdo, quizá menos eran, porque el asunto es que le dejo un tratado y me dice, la Biblia fue escrita por hombre, por eso no la creo, me dijo. Yo me acuerdo, me quedé pensando, en esa época había salido de esa iglesia carismática, me acuerdo de allá, y allá no se enseñan estas cosas, allá se enseña mucho mover del Espíritu Santo, que Dios te revela cosas, y está la profecía, es como pancito caliente que sale todos los domingos, y el Espíritu Santo desciende, ven Espíritu Santo, y todas esas cosas que no me estoy burlando, yo las viví, abrí las canillas de la bendición y todas esas cosas, yo iba a los estadios, nunca, no nací aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? No se hablaba de esto, de ahí por lo menos ahí no. Entonces, cuando hablamos de la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, la Escritura, estamos hablando del carácter de la Biblia, o vamos a decir, del testimonio, que de la Biblia misma da testimonio. Yo en el día de hoy, como ya lo dije, no le voy a convencer a usted que esto es palabra de Dios. Yo no puedo hacer esto, porque esta misma confesión habla de que nosotros, aunque podemos hablar e inducir de alguna forma, pero yo no le puedo meter esto en la mente, usted tampoco a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Viene por fe, el Espíritu
le da testimonio a su espíritu que esto es palabra de Dios. A mí nadie me tiene que estar convenciendo por argumentos que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que fueron escritos en diferentes fechas, que Dios utilizó tantos hombres que trabajaban ahí en la tierra, que Dios utilizó pescadores, que Dios utilizó hombres letrados como Pablo sentado a los pies de Gamaliel, y todo eso, y tú dices, wow, dices, es verdad, y todo esto está unido en la misma mente, y Dios, y se puso, de verdad se hizo esto, se puso una computadora, se buscó, y casi no se lo encontró, es imposible, los científicos, qué increíble, yo no puedo hacer eso, porque yo lo estaría, ¿sabes por qué me freno acá? Porque si yo utilizo esos argumentos humanos, usted diría un amén, es verdad, amén. Ahora, si usted creyó a los argumentos que yo lo podría dar con una buena intención, como hacen muchos en muchas escuelas, muchos seminarios, tratando de mostrar que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero la Biblia tiene su testimonio propio. Yo no le puedo decir esto es el ADN de Dios mismo, es el soplo de Dios mismo, eso viene por fe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venga una prueba, suceda algo, usted sabe qué va a pasar, va a tener la información que cerca de Cristo le dio. Pero usted no la creyó por fe. Entonces, si usted no cree por fe, cuando venga algo, su fe va a estar fundamentada con un conocimiento que yo le di. Y va a estar perdida en ese momento, o va a estar perdido. Ahora, si su fe de verdad está fundamentada, que esta es la inspiración de Dios, que Dios mismo dijo esto, Dios mismo prometió, que Dios no miente, que Dios es veraz. Entonces cuando llegue la prueba, voy a dar un ejemplo que se utiliza siempre, que Dios dice, camina sobre el agua, usted va a caminar, va a creer, el agua puede ser lo que no quiero hablar algo evangelístico, pero cuando venga el problema, como dice Santiago, multicolor, usted dice, esta es la palabra de Dios, dijo esto, no importa lo que pase, voy a avanzar, ando por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Yo creo, pero ¿por qué? Porque usted en el día de hoy se va a ir, espero que Dios le abra el entendimiento, que es inspiración de Dios. Aunque Dios utilizó ciertas personas, las palabras que están acá, que dice toda la escritura inspirada, ¿para qué? Es útil para enseñanza, pero fíjese en los versículos anteriores, en el 15, diciéndole a Timoteo, ¿sabes las sagradas letras, dice esta traducción, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe que hay en Cristo Jesús? Las sagradas letras, ¿cuál es el fin principal? O sea, fíjese, hacerte sabio, porque como dice el Salmo 19, la ley de Dios, o sea, la que te abre la mente. Fíjese que dice, ¿para qué? Para la salvación. Si esto usted cree que está en la inspiración, y Dios sopló, Dios habló, Dios dijo, y sí, está escrito por manos, podríamos decir, por amanuenses, no quiero decir porque no sucedió así, después lo voy a explicar, no sucedió como una secretaria que se pone y escribe y alguien está redactando, aunque la idea podría ser la ilustración, pero no vamos a decir, no la ilustra como es, pero veamos algo así, pongámoslo, aunque no es el ejemplo, creo, la mejor ilustración, porque a veces las analogías e ilustraciones son buenas, pero a veces no desarrollan bien lo que la Biblia dice. Me voy a atrever a dar un ejemplo que no creo que muestra, pero solamente para que usted pueda ver un poquito. ¿Nunca vieron esos hombres que andan caminando así y dicen, bueno, escribo acá y la señora... Bueno, lo estoy haciendo en mi época había máquina de escribir, me parece que soy medio viejo. Creo que había máquina otras cosas, ¿no? O sea, pero en mi época había, creo que era dactilografía, algo de eso. O sea, se escribía así, bueno. Algo parecido. ¿De quién fue? ¿De la secretaria esa el relato que está haciendo, lo que está escribiendo, la carta? No. ¿Es la mente de quién? Del director, o de la persona esa que está ahí, del empresario, que sea. Bueno, algo parecido pasa con la Biblia. La persona puede, con Pablo mismo creo que está escribiendo y dice, firmo yo, dice una parte, porque Pablo aparentemente tenía un problema con los ojos. Entonces, pero ¿cuál era el pensamiento? ¿De quién era? ¿El manual que tenía Pablo? ¿O Lucas cuando escribía? Era el pensamiento de Pablo. Bueno, lo mismo con las escrituras. Cuando hablamos de la aspiración de las escrituras, lo vuelvo a repetir por esta cosa un poquito difícil de retenerla, estamos hablando de la autoridad divina de las escrituras.
Si no entiende nada, estamos hablando de la mente misma de Dios. Es como que usted tiene acá, no tiene todo, pero de alguna forma tiene la mente de Dios, lo que Dios tiene en su mente. Entonces, estamos hablando de la autoridad divina de las Escrituras, de ese carácter divino de las Escrituras. Entonces, y la Biblia misma no necesita, por eso yo por lo menos creo eso, que yo le convenza a usted, porque la misma Biblia da testimonio de sí mismo, ¿cómo podría decir la palabra? No sé si existe, se auto-identifica, no sé si existe esa palabra, pero se auto-identifica y da testimonio de mismo, porque usted mira la Biblia misma. Ahora por esto se requiere un estudio, y usted ve, no va a encontrar contradicción ahí adentro todo. Entonces, fíjese, la Biblia, si usted entiende esto, dice, lo voy a explicar ahora, porque si alguno no está en Cristo, y la Biblia dice que usted está muerto en delito y pecado, si no es un cristiano. Dios dice que nosotros nacimos pecadores, pero la Biblia nos muestra, Él nos ha dejado lo que es su palabra y nos ha revelado que la Biblia es suficiente ¿para qué? Que por medio de ella nosotros nos muestra que hay salvación mediante el Señor Jesucristo. Y todo nos muestra, no solo esto. Y si usted es cristiano y ya está en Cristo, dice que la Biblia que nos enseña que para qué. Dice que nos muestra para qué. Nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, incluso si somos cristianos. Y si usted no es cristiano, la Biblia le muestra qué cosa, que usted es un pecador. Fíjese, para refutación del error. O sea, ¿qué significa? Refutación, o podemos decir la refutación del error para corrección, para instrucción. La corrección es epanoctrosis, o sea, enderezar de nuevo, como estaban los reformados, enderezar cuando algo se estaba volviendo atrás. Entonces la Escritura tiene todas estas utilidades que vemos ahí, para enseñar, didáctico significa la palabra, enseñar las normas lo que Dios estableció, lo que nos muestra que Dios es justo, que Dios es santo, que el hombre es pecador, que la única forma de ser salvo es por medio de lo que Él ha establecido, que es la justicia que es en Cristo Jesús. Entonces es un soplo de Dios, ha sido inspirada por Dios para mostrarnos todo eso. Hay más para hablar sobre esa parte de ahí. No hablo porque tengo bastante para hablar de acá. Pero la Biblia nos muestra eso, de que ha sido inspirada por Dios, y eso es importante. El domingo que viene, lo vuelvo a decir, voy a hablar de los libros apócrifos. Si usted en este domingo no entiende, sí, yo sé que soy muy, ¿cómo se diría? Muy, repetitivo, pero es otra palabra, muy, bueno, estoy repitiendo. Pero ¿por qué lo digo? Porque si usted no entiende este domingo que estos libros son de inspiración divina, y que es inspiración divina, yo el domingo que viene cuando vaya a decir, los libros apócrifos, esto estaba esperando yo. Ahora, pero usted no entendió esto, entonces no le va a servir de nada, porque es importante que pueda entender esto. ¿Qué es esto? El doctor John Frame define la palabra, escuche esto, la palabra inspiración como un acto divino de crear una identidad entre una palabra divina y una palabra humana. Fin de la cita del doctor John Frame. Y esto lo voy a explicar. ¿Cómo es esto de la inspiración? Que aparece en 2 Timoteo 3:16. Bueno, es un acto, y aunque el hombre escribe, es un acto de escribir, es un acto de Dios. No sé si se puede entender. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios crea, o sea, la identidad propia, la mente de Él, podríamos decir, entre lo que es su palabra divina y una palabra humana. Podríamos decir esa fusión. A ver cómo lo podría explicar. Cuando Dios utilizó a estos escritores, Dios no le robó su personalidad. No es que Dios bajó y el hombre hizo y le agarró un trance y agarró una pluma, la mojó y empezó a escribir así. No sucedió eso. Dios mantuvo, Pedro era Pedro, siempre Pedro, Pablo era Pablo, Juan era Juan, yo soy yo. Dios sigue utilizando nuestras personalidades. Ahora, ¿qué sucede? Por supuesto yo no hablo nada, o sea, solamente digo lo que ya está inspirado. Pero ellos sí, estos escritores sí. Entonces, Dios lo que hizo, usó eso, creó su identidad, o sea, entre la palabra misma de Él y la palabra humana. Dios no le robó nada cosa, ellos no entraron en un trance para escribir.
ellos siguieron siendo ellos. Y eso es lo maravilloso que tenemos de esto, de la inspiración, ¿eh? que vemos. Ahora cuando hablamos de la inspiración divina, esto es largo de hablar, pero no solamente hablamos, porque muchos creen, bueno, inspiración, esto tiene la palabra de Dios, no es que tiene, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algunos creen que solamente es la palabra de Dios cuando se habla de doctrina. Y los demás no. Son sus sucesos, guerras, ciertas cosas que pasaron, pero no es palabra de Dios, son hechos históricos nada más que aparecen ahí. No es así. Algunos que llegan a creer que el libro de Génesis es una fábula, y así negando el pecado original. Entonces, eso es lo malo de esto. Entonces, debemos entender que todo es de inspiración divina. Todo lo que tenemos nosotros ha sido inspirado en su palabra, cada palabra. Ahora cuando hablamos de la inspiración divina, no estamos hablando, esto va a ser un poquito difícil de entenderlo porque voy a tratar de explicarlo de a poco. Son cosas profundas estas, estamos caminando de a poco más, nos estamos metiendo. A veces hablar de estas cosas no es tan fácil. Acá tenemos unas playas en Mar del Plata. Hay personas que van y se mojan los pies. No hay tanto, pero ya cuando usted se mete un poquito más adentro es un poco, bueno, yo cada vez me estoy metiendo un poquito más adentro. Y estas cosas son un poquitito difíciles de entender y de nadar ahí. Entonces es importante, voy a tratar de explicarlo, voy a tratar con la ayuda de nuestro Padre de explicar esto. Cuando hablamos de la inspiración de su palabra, no estamos hablando de los seres humanos, aunque ellos fueron los medios, lo que escribieron, ellos, no estamos hablando de las personas. Y ahora lo voy a explicar porque tengo que dar un texto de Pedro, y muchos creen que es de interpretación privada, creen que está hablando que la escritura no es de interpretación privada, cuando usted lee, hace una interpretación. No está hablando eso Pedro. Vamos a ver un poco la palabra en el griego, ahí qué significaba eso. Habla más de otra cosa, pero no de eso de interpretación privada. Entonces vamos a seguir avanzando eso. Cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios, no hablamos de los seres humanos. Eso tiene que estar muy bien establecido porque ellos solamente son medios. Si no, muchos van a creer que es palabra que fueron escrita por medio de ellos, pero no es así. Aunque Dios los utiliza a ellos, pero conserva, podemos decir, sus personalidades, valga la redundancia que estoy diciendo cada rato, ¿no? Y eso es lo importante de entender. Cuando hablamos de inspiración, yo no conozco mucho de poemas, de escribir canciones, esas cosas son medio que no lo sé hacer, pero he escuchado esto. He escuchado esto. ¡Qué buena letra! ¿Sí? No, me pasa que anoche estaba la luna llena, salí y justo vi una pareja que venían de la mano y me inspiré. Y salió, mirá, pero está buenísima la canción, sí, no te imaginas. Fue esos momentos románticos para... Cuando hablamos de la palabra de Dios, amado, no estamos hablando de una inspiración que ellos fueron inspirados y agarraron su pluma y se inspiraron a escribir el libro de cantares, de los cantares. Cuando mi amado viene y yo... No es un libro poético o el salmo, no sucedió así. Qué buenos proverbios. Voy a escribir esto. Cuando la hormiga, no sucedió así, no hablamos de inspiración que el hombre se inspiró en escribir. Está hablando del soplo mismo a la mente de Dios que utiliza. Ya voy a profundizar un poco esto, pero por si me llegara a olvidar, lo voy a decir ahora, porque a veces me olvido. Es la edad. Pero es así. Cuando hablamos de la inspiración o el soplo de Dios, la palabra en el griego, y esto no se olvide, ahí en 2 de Timoteo 3:16, por si me olvido, soplo, también es una referencia, podríamos decir, es el Espíritu de Dios. Cuando dice que el Espíritu se movió, sopló, es el Espíritu. Entonces cuando hablamos, por si me llego a olvidar más después, dentro de un rato, estamos hablando que el Espíritu de Dios los guió a sus mentes o sus voluntades. Ya voy a profundizar, pero por si me llegara a olvidar, por lo menos ya lo dije. Ya voy a hablar un poco de eso. Entonces, cuando hablamos de eso,
de la inspiración de Dios es porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios, no los propios autores. No fueron ellos, me inspiro en esto, voy a escribir tal cosa. No sucedió así. El producto, vamos a decir, que sucede, que es la escritura misma, es la inspiración. Yo no sé, no soy de dar ejemplos porque no me gustan mucho estos ejemplos, más cuando tengo que hablar de las escrituras. Si tendríamos que hablar de un autor, de un poema, de una canción o de algo, la firma de Dios. La otra persona solamente estuvo escribiendo eso. No sé si han visto que alguno escribe, dice, en mi época cuando yo escuchaba música, decía, qué buena letra, decía, qué buena que sí, la compusiste bien, sí, no, pero la letra no es mía, me la prestó tal autor. No sé si han escuchado eso, o yo soy viejo, pero es así. Dios es el autor de las escrituras, entonces eso es importante. Parecen estas cosas técnicas, parecen básicas, pero cuando tenemos que explicarlas, por ahí nos quedamos así como, no sabemos qué decir. Cuando te dicen, no, esa palabra de Dios, no, eso sucedió para esa época, no es actual para nosotros. O cosas así que incluso entre nosotros se atreven a decir cosas así. Como que esto no es tan importante, que esto es algo secundario, y algunos hasta terciario. No es así, es la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos lo que proviene de Él. Esto es el producto, es decir, de Dios mismo, la mente de Dios mismo. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces volvemos a lo mismo, acuérdense, estoy sobre este texto, ya voy a pasar a otro, pero es inspirada por Dios, es un soplo. ¿Qué es el soplo? Bueno, lo que estaba explicando unos minutos atrás, es el Espíritu de Dios mismo. Muy bien, es el Espíritu de Dios. Soplo o aliento, mis palabras son espíritu y verdad. Entonces es eso, han sido inspiradas por Dios, o el Espíritu Santo podríamos decir, inspiró a esta persona. Mire, fíjese, yo todavía no sé el momento, pero lo voy a dar, por si me llego a olvidar. Esto le voy a dar después cuando tenga otro texto de Pedro, pero por si me olvido, este es un barco. Y cuando en esa época, como esto es una red que está ahí, ¿no? Una red de pesca, no son como los de antes, esta red se va a caer. Pero cuando en esa época había barquitos a velas, cosas así. No sé cuando el barco era así, y él era llevado. ¿Se puede entender? Bueno, el ser humano se está acá, soplado y es llevado y guiado de alguna forma, como Cristo fue llevado, dicen el Espíritu, cuando fue tentado. Bueno, ellos fueron como este barquito, ¿ves? Llevados y guiados por el Espíritu Santo en su mente y sus voluntades. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender? Bueno, entonces cuando hablamos de eso, inspirada significa el Espíritu de Dios. Es Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la inspiración verbal, la inspiración plenaria, lo voy a explicar por arriba nada más. Estamos hablando que toda la escritura está completa, en todas partes. Y esto es importante, entender todas partes. Porque no solamente doctrina, lo vuelvo a repetir, es toda la Biblia, es de inspiración. Fíjese que Pablo no dijo, bueno, algunas partes, y estas no son. Pablo dijo, toda la escritura. Bueno, en esa época se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? El presidente estaba escribiendo el Nuevo. Pero toda la escritura. Después vamos a ver que Pedro certifica también como grafe, creo que es la palabra de Pablo. Y le da la misma, vamos a decir, autoridad a la de Pablo con el Antiguo Testamento. Dentro de un rato voy a explicar, voy a tratar de apurarme. Pero entonces es inspirada por Dios, es un soplo, estábamos diciendo, de Dios mismo, es el autor, podríamos decir, de la letra, es la firma, es el DNI, podríamos decir, es la identificación, es de Dios mismo. Eso es importante, que quede en nuestra mente. Es plenaria, completamente toda, no solamente doctrina, sino todo lo que aparece ahí es de Dios mismo, es de Dios mismo, es el Theomnautos, que ustedes conocen, es la palabra, esas dos palabras que se utilizan ahí. ¿Qué es eso? Bueno,
Este es el trabajo, puede ser que Dios mismo, o esto, la palabra que tenemos acá, este trabajo ya terminado, este trabajo consumado que tenemos acá nosotros, es el trabajo de la misma palabra de Dios, de la existencia de Dios mismo soplando o exhalando, podríamos decir, sobre la mente de estas personas. Eso es el origen. Cuando hablamos de la inspiración, lo que me estoy refiriendo, o lo que se refieren a los teólogos, es esto, si no entienden, esto es importante, es el origen de dónde viene. El origen de dónde viene. Cuando yo hablo de inspiración acá, esto, la Biblia, me estoy refiriendo, ¿de dónde viene el origen de esto? ¿De dónde sucede esto? Bueno, de la mente de Dios. Dice Pablo, en 1 Corintios, que nosotros no tenemos la mente de Dios, sino tenemos el espíritu, la mente de ¿quién? De Dios. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo saber? Si alguno se me aparece, yo también tengo el Espíritu Santo, ¿y cómo? No me voy a burlar, pero tengo que hacer algo. Él empieza a decir, oh, rama, cama, raba, urra, ruba, sabe, cosas así. Y yo decir, ¿qué es eso? No, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, ¿y cómo comprobar? ¿Cuál es la regla? No, que si Dios me dice esto para tu vida. A ver, comprobámelo. ¿Dónde? Acá, mira. Porque el Espíritu no se contradice. Este es el soplo de Dios. Eso que vos estabas diciendo puede ser guiado por otro espíritu. Quiero que me muestre, que Dios hable. A ver, acá está, ya Dios habló, comprobámelo. Yo lo he hecho muchas veces. De verdad. Y más en este lugar donde vivimos nosotros. Es muy difícil. Entonces, Dios habló. Entonces debemos saber que esto es esto. Y esto es importante que ustedes entiendan. ¿Sabes por qué lo digo? Porque en la época donde vivimos hay muchos falsos profetas, muchos apóstoles, todos dicen tienen autoridad. Y usted si cree que esta es la autoridad, este es el soplo de Dios. No es cualquier cosa, ¿eh? Entonces usted no va a andar por ahí cuestionando y peleando con pastores y con gente, pero usted va a creer que esta es la palabra de Dios, que Dios habló, que todo lo que está ahí, aunque Él le matare, usted va a seguir confiando en Él, aunque Él lo ponga con los leones como Daniel, aunque Él lo ponga con los fuegos para probarlo, aunque Él lo ponga como Deuteronomio por el medio de los desiertos, y lo pruebe con hambre, con necesidades, y lo ponga como Juan, lo manda a la isla de Pasmo, usted va a seguir confiando en la palabra de Dios, porque usted cree. Si alguno de ustedes me conocen a mí, en mi vida, yo no soy un hombre que ando debatiendo, peleando, pero yo creo, y el creer en esto, no en algunas partes secundarias, creo en todo lo que dice ahí. Es por eso que a veces uno termina quedándose solo. El camino se hace más estrecho y estrecho, porque algunos dicen, te lo tomas muy en serio, Daniel, de verdad, no es tan así. No es así. No es así como ellos dicen. Entonces, es importante que ustedes entiendan que este es el soplo. Y cuando usted crea eso, los problemas no se van a ir, van a seguir estando en las mismas situaciones, los mismos problemas, pero su cosmovisión va a cambiar, porque usted va a creer. Y Dios se agrada en lo que creen en su palabra. Entonces es importante que le crea. No que tenga información, ¿eh? Información no. Yo conozco muchas personas. Conozco muchas personas que no están más. A veces me meto por ahí, no soy una persona de chusmear, pero ando por ahí mirando y lo único cosa que tengo es conocido, por ahí miro lo que es el Facebook, miro y muchos no están. Muchos ponen cosas así, perdón la palabra que voy a usar, no sé si está mal, pero cosas tontas. Memes cristianos que se matan de risa con cosas así. ¿Usted cree que esa persona está llena del Espíritu Santo? No me estoy burlando. La vida cristiana, Cristo no vino a morir para que vivamos así. Pues no. Debemos alcanzar la madurez, la altura, la anchura, perfeccionarnos, porque para eso fue la Escritura, para eso sopló Dios. Dios no perdió, como dijo Spurgeon, Dios no estuvo desperdiciando su aliento por desperdiciarlo. Cada palabra es para nuestra vida. Entonces, si usted cree que esa es la palabra de Dios,
su vida en adelante no va a salir y va a cambiar todo. Pero usted va a ver de otra forma el mundo. Entonces es importante que entienda esto que es el soplo de Dios. La Biblia misma fue inspirada, toda la escritura. Es el registro que Dios ha dejado, ha sellado, ha firmado. Y por supuesto ha utilizado personas, pero ha sido inspirada por Dios. Y nosotros reconocemos eso solamente, que es el autor de la Biblia, es el consumador de la Biblia. Entonces es importante que entendamos eso, que ha sido su palabra ha sido expulsado o ha salido por medio si lo quiere ver así, aunque es una metáfora, yo quiero que se refiere porque creo que está usando una metáfora, que ha sido expulsada por su boca, pero la idea es para que nosotros podamos entender como ser humanos, que es de Dios mismo. Entonces es importante que podamos entender esto de lo que es la inspiración. Ahora cuando hablamos, vamos a decir, de los profetas, porque yo también utilizaba los profetas, los profetas no hablaban, vamos a decir, de su propia mente, lo que ellos creían, no, todo esto, ellos fueron convencidos y guiados, podríamos decir, por el Espíritu Santo. Ustedes saben, tanto la ley, los profetas, todos fueron llevados y soplados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, toda su voluntad, todo lo que hacían ellos eran dictaminadas, podríamos decir, por el Espíritu Santo que los llevaba a eso. Entonces, esto es importante de entender. Dios estaba en control, Dios sigue estando en control. Entonces, cuando nosotros queremos saber qué tiene Dios para nuestras vidas, estamos desalentados y no sabemos qué hacer, vamos acá. Yo no sé usted, pero este es mi alimento, este es mi guía, esto es mi consuelo, esta es mi fortaleza. Salmo 27:10, hoy es el Día de la Madre, creo, si no me equivoco, por lo menos acá. Cuando recién vine al cristianismo, hubo una palabra que yo no era cristiano, pero no sé por qué la escuché. Salmo 27:10 decía, aunque mi padre y mi madre me dejara, el Señor no te dejará. Martín Lutero decía que las personas van y vienen, los sentimientos van y vienen. Alguien una vez me dijo que las personas te pueden abandonar y dejar, pero el Señor no te va a dejar. Y, amado, las personas van y vienen, personas que están, usted mira, no están más. Pero esto es seguro, esto es el principio, esto es el final, la palabra nunca te va a abandonar. Vos podés ir y siempre van a estar. Hay personas que vos vas y por ahí tienen tiempo para vos, por ahí no tienen, por ahí tienen un consejo mundano, pero acá tenés todo lo que necesitas de la palabra de Dios para tu vida. Y si la crees, de verdad la vas a vivir. La vida cristiana no se trata ahora de, creí y mientras sigo como estamos. No. Hay un compromiso con Cristo para poder vivir. Porque nosotros queremos, yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo. Quiero estar con hermanos. Quiero estar con hermanas. Por supuesto, y quiero estar con mi Señor. Porque no va a ser como es acá, que Pablo dice, soportaos, y entre los cristianos se soportan. Y eso no va a existir en el cielo. No, y si usted dice, ¿cómo? Y si usted no puede ser, porque le puedo asegurar que si usted va con esa mente, usted no va a entrar. Porque dice que ninguna cosa corrompida va a entrar ahí. Todo va a cambiar. Ahora, estamos siendo perfeccionados, todavía pecamos, y hacemos, todavía a veces caemos. Pero ¿qué sucede? Pero en el cielo va a ser diferente. Entonces, si usted le cree a la palabra de Dios, va a vivir. Entonces, ¿por qué te esforzás en esto? Porque quiero que entienda que esta es la palabra de Dios. Si usted no le cree, usted no va a vivir una vida cristiana. Entonces es importante que crea que esto es el soplo de Dios. Y lo primero que debe creer si no es cristiano es que la Biblia promete vida eterna para todo aquel que crea. Y Dios sopló esa palabra. Dios por medio de Cristo y su Santo Espíritu. Entonces es importante que crea que esta ha sido de inspiración, la palabra de Dios. Y Dios no miente.
La palabra ha sido soplada, ha sido inspirada por medio del Señor, por medio de su Santo Espíritu. Queda un tiempo más para hablar. Voy a tratar de seguir avanzando. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando del origen, lo vuelvo a repetir de nuevo, que ya lo dije, de cómo se originó. No estamos hablando de aquel que escribió las escrituras, ¿no? Sino de dónde viene. Entonces, cuando tenga su Biblia en su mano, si tiene en mano, tengan en cuenta que esto es la mente de Dios. Quizá para algunos muchos dicen, bueno, no tiene tanta importancia, pero si usted puede entender que esta es la mente de Dios, el que creó todo. Yo cuando a veces me pongo a pensar, ¿sabe qué le voy a decir? Yo tengo textos en mi mente para fortalecerme, aunque usted no crea. ¿Sabe lo que me viene a mi mente cuando estoy así? Yo me voy y me veo cuando Job dice que de oídas hacía sacrificio y todo, pero de oídas le había escuchado. Y fíjese cuando escucha la palabra de Dios, dice, uy, de oídas, dice, pero no te conocía. Usted puede leer la Biblia así, pero no conocer a Dios. Y Dios le dice, cíñete, varón, que te voy a hablar. ¿Dónde estabas? Le dice. 2 capítulos. Yo me quedé así, y lo leo, y lo leo, y lo sigo leyendo, hasta el día de hoy. Mi vida no es igual después de leer eso. Yo cuando leo lo que Él ha hecho, y hasta dónde le ha dicho que vaya el agua, y todo lo que Él ha hecho, y veo ese poder que tiene, y por ahí me dice, pero ¿cómo permite? Dios usted nos está probando, a ver si le amamos. Como decía ese misionero, no me acuerdo cómo se llamaba, Tyndall o el otro, no me acuerdo. No sé qué fue, la India o China, no me acuerdo. Con la cena llena es fácil creer en Dios. Es fácil tener. El asunto es cuando de verdad parece que Él no está. Pero si vos crees que esta es la palabra de Dios, este es el soplo, y Él ha prometido que nada te va a faltar. Y así pases por las aguas y por la misma muerte, ni la espada, ni la hambre, ni la persecución, ni las amistades, ni tus familiares que se ponen en contra, ni tu amigo que te vaya como me abandonaron a mí. No importa. Dios ha prometido que tiene familia, tiene hermanos, tiene hermanas, tiene el mismo Cristo, tenés un Padre, tenés un hermano mayor que Cristo y tenés un consolador que está todos los días con vos. No es un cuento de hadas, no es un libro apócrifo esto. Esta es la palabra de Dios. Entonces, si usted cree eso, va a vivir una vida cristiana. Muchos dicen, ¿por qué te reís? ¿Por qué siempre estás así? ¿Usted cree que yo me saco una foto porque me río porque todo me va bien? No, porque yo estoy gozoso. Pero no de las circunstancias, porque mi gozo no viene de circunstancias, si salen bien o mal, no está de esas cosas. Es de lo que Cristo hizo, de donde yo creo que voy a ir. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo en eso, yo creo de verdad en mi Señor y vivo. Podría contarle muchas experiencias, muchos testimonios que tuve, incluso cosas malas, pero no vivo de esas cosas. No vivo de sueños, de visiones, ni de encuentros de ahí, de estadios. Vivo por la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos esto, que es la palabra de Dios que ha salido, que Dios mismo ha soplado esa palabra. Y la palabra dice que en él o en ella hay salvación. Lo primero que es, por medio de la fe en el Señor Jesucristo para nuestro perdón de pecado, tanto de Génesis hasta Apocalipsis promete eso. Voy a hablar un poco de cosas más difíciles ahora, espero que se pueda entender. Porque si hasta ahora me profundicé un poco, me voy a ir un poco más allá. Lamento, pero tengo que hablar de estas cosas. El Nuevo Testamento, también vamos a decir que el Nuevo Testamento es reconocido también como inspiración de Dios. Porque el domingo que viene tengo que hablar del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es esto? Voy a tratar de hacerlo leve. Quizás sea un poco difícil de entenderlo, pero voy a tratar de esforzarme. Primera de Timoteo 5:17 y 5:18 habla y tiene una mezcla también con Deuteronomio 25 versículo 4 y Lucas 10 versículo 7.
Estas cosas es algo difícil de entender, pero espero que se pueda entender. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean bien tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Versículo 18: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. No se preocupen, no voy a hablar de esas cosas porque ustedes me conocen. No es mi intención esa. La intención es mostrar esto, que en 1 de Timoteo 5, 17, ahí vamos a ver que Pablo está uniendo, vamos a decir, lo que está diciendo él, que es Deuteronomio 25:4, una parte ahí hablando del buey, pero está hablando con Lucas 10, versículo 7. Ahora, ¿qué es lo que quiero transmitir? A ver si lo puedo hacer, si me puedo lograr hacer entender. Él pone al mismo nivel el escritor de Lucas, perdón, cayeron unas lágrimas así. El escritor de Lucas está poniendo al mismo nivel que el de Deuteronomio. No sé si se puede llegar a entender. Gracias. Gracias. Pablo pone al nivel del escritor de Lucas y Deuteronomio como, vas a decir, el mismo nivel de la palabra que es grape, que ya les voy a explicar ahora. Ahora voy a profundizar un poco más de esto. En 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16, ahora hablo un poco de esto, ¿no? Si no lo entendieron. 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16, él dice así: una parte, y contar con la paciencia de nuestro Señor como la salvación, tal como nuestro amado hermano Pablo también escribió, a que según la sabiduría que le ha dado, así como en sus cartas habla de ella, de estas cosas. Hay algunas cosas que ellos son difíciles de entender, que los indoctos e incontactos tuercen para su propia destrucción, como lo hacen las otras escrituras. Es bastante difícil de entenderlo. Pero a ver cómo lo podrían explicar. Cuando habla de las escrituras, la palabra es grave ahí. Lo que Pedro está diciendo acá, y tanto Pablo, primero voy a hablar ahora un poco de, vamos a decir, de Pedro, lo que está queriendo decir. A ver cómo se lo puedo resumir de alguna forma. Cuando Pedro está hablando de esto, para esto ustedes lo van a tener, si tienen su Biblia abierta lo van a entender. Si no, después cuando estén, y si no, después me lo preguntan. Pero en 2 de Pedro 3, 15 y 16, Pedro está hablando de Pablo, pero está hablando de esto. Dice Pablo también que escribió según la sabiduría que Dios le dio. Y siguiendo más adelante dice que algunos tuercen las escrituras, como lo hacen con las otras escrituras. Y acá viene lo que quiero transmitir yo. La palabra ahí, escritura, es grape. Ahí, si ustedes la buscan. ¿Qué significa eso, escritura? Aparece 51 veces en el Nuevo Testamento. Más o menos, eso es como aparece. Se refiere al Antiguo Testamento, esa palabra escritura que aparece, que dice Pedro ahí. ¿Qué sería eso? Bueno, el antiguo que conocemos como Antiguo Testamento, nosotros. Y Pedro, lo que está haciendo ahí, fíjese, Pedro está reconociendo este grapé o las escrituras del Antiguo Testamento con la misma de Pablo. No sé si pueden entender lo que quiero decir. En el día de hoy estoy hablando del Nuevo Testamento, cómo llegó, o sea, cómo de esta inspiración. Y tenemos el apoyo, voy a decir, de Pedro reconocía que había cosas difíciles de entender de las que Pablo hablaba y de las que escribía. Son difíciles, dice. Pero acá viene lo que quiero transmitir yo. Que dice que algunos tuercen como las otras escrituras. Ahora cuando le habla de escribió, que la palabra grafé, y la palabra también grafé, hay escrituras. Estoy en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pedro
está poniendo a ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora voy a tratar de hablar con el tiempo que me queda, que el Antiguo Testamento, vamos a ver, y todas las escrituras es de inspiración, pero cuando Pedro habla de los escritos de Pablo, está reconociendo como inspiración divina. No sé si entienden. Cuando hablamos, bueno, lo voy a tratar de contextualizar. Yo no sé de ustedes, porque yo tengo tenido mucho contacto con los carismáticos, pero he escuchado cosas así. No, lo dijo Pablo, es un machista. Sí, de verdad, no estoy mintiendo. No, la mujer que no puede predicar es porque Pablo tenía un problema con las mujeres, porque no se casaba, pero nosotros tenemos más inspiración que Pablo. No sé si escucharon cosas así, que no, ni siquiera vale nombrarlas desde el púlpito, esas cosas. Pero hay personas, que vamos a decir, que dicen que Pablo hablaba cosas así, como que hablaba según el hombre. No, la palabra que Pedro está usando, Gravea, dice que le da el mismo, como digo, lo reconoce al mismo nivel esa palabra que la del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si se puede entender, espero que Dios le abra la mente para poder entenderlo. Pero los escritos de Pablo, que está viendo Pedro acá, lo está poniendo, lo mismo, vamos a decir, los coloca estos escritos a la misma altura, vamos a decir, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando ve que puede hablar Isaías, hablaron muchos profetas, Moisés. Entonces, Pedro le está dándose ese reconocimiento a los escritos de Pablo, que muchos incluso tienden a torcer estas escrituras. Fíjese, y cuando habla de torcer las escrituras también, fíjese, dice, están torciendo las escrituras, incluso de Pablo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? No sé si usted entiende, a ver si se lo puedo explicar. Cuando usted está torciendo esto, incluso cosas que dice acá, está torciendo, es como que está torciendo y le está agarrando de alguna forma, no sucede así, pero está queriendo torcer la misma garganta de Dios, la misma voz de Dios. La palabra torcer viene de una palabra, no sé si ustedes han hecho, pero esto es una palanca. Se ejerce en la muñeca así, se ejerce esto, es una llave. Entonces eso es torcer, es querer, cuando usted tuerce, ejerce una presión para llevar hacia un fin, hacia algo. Pero, entonces, eso es lo que quieren hacer, a hablar o decir algo que en la Biblia no dice. Entonces, pero la idea de Pedro, que Pedro está queriendo decir es, los escritos que están queriendo torcer de Pablo son la palabra de Dios mismo, y es para su propia perdición. No sé si se pueden entender. Entonces, todo es un soplo de Dios. La misma Biblia da testimonio de sí misma. Aunque, por supuesto, no aparece, usted abre la Biblia y la Biblia habla y dice, mirá, esta es la palabra mía, que soy Dios. No aparece así. Usted tiene que indagar, debe escudriñar, y con cosas como esta que estoy tratando de explicar. Como Pedro, que está dándole ese crédito, podríamos decir, a las palabras, a las otras que aparece ahí, que aparece ahí. Las compara la Escritura con las otras, que son el Antiguo Testamento. Entonces, esto es una de las cosas que es importante de entender. Voy a tratar de avanzar, y no avanzar, creo que voy a tener que cabalgar y apurarme por el tiempo, pero no puedo dejar afuera esto, lo tengo que terminar hoy. Segunda de Pedro 1, 20, 21, acá viene el segundo texto. Y tenemos la palabra profética, no sé cuál será su traducción, pero acá dice plenamente. Alguna aparece como más segura, otra aparece confirmada. Segunda de Pedro 1, 19, 21, se me está siguiendo. A los que le hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla, creo que la otra dice como una antorcha, o lámpara antorcha, que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien, porque la profecía no ha sido producida nunca por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, acá hay mucha tela para cortar y es muy difícil de entender. La palabra profética. Fíjese, Pablo, creo en 2 Corintios 12, 7, que se le da un aguijón. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo experiencias. Se fue, dice, se cree que fue el tercer cielo, él tuvo cosas. ¿Vi qué dicen estos carismáticos? Dice, no, porque yo ayer
el Señor se me apareció y me mostró las calles de oro. Hay personas que fueron y ataron o mataron a Satanás, cosas así, no se han visto. Y tienen, este tiene la palabra, me congrego acá, porque se ve que tiene la, como han dicho, ¿cómo me he dicho acá? Acá no está el poder de Dios, algo así. Sí, porque para ellos es eso. Entonces, pero fíjese, y Pedro, imagine esto, Pedro había caminado en el agua, ha visto muchas cosas con el Señor, tremendas cosas. Dígame si Pedro, más allá del carácter tenía Pedro era un hombre que amaba a Dios, al Señor, amaba. En su forma de ser, él lo amaba. Y yo creo que muchos dicen, ay, Pedro lo negó cuando estuvimos viendo 1 Juan. Pero los demás no hicieron lo que Pedro de alguna forma, él lo seguía. Entonces, ¿qué sucede? Él tuvo experiencias. Pedro nos dijo, y tenemos las experiencias más vivas que he vivido, y con estas experiencias en el día de hoy paso al frente y le voy a contar mi testimonio. Pedro no dice eso. ¿Sabe qué dice? Dice esto. Tenemos la palabra más segura. ¿Qué es? No dijo, tengo mis experiencias que he vivido como apóstol y he vivido y yo se les voy a contar. Mire, una vez estábamos ahí, Señor hizo este milagro. ¿En serio? Sí. Entonces, no hablo. Pedro le dio crédito a esto, a la Biblia. Esta es la autoridad y la regla que tenemos. A la ley y al testimonio. Si alguien habla fuera de esto, no le crean. Es otro espíritu. No es teonautos, no es palabra de Dios. Por eso que yo le dije, tienen que creer que es la palabra de Dios, no un conocimiento intelectual, en su espíritu. Dios se agrada. Entonces Pablo dice, tenemos la palabra profética. No tenemos el profeta que vino hoy al estadio. Esta es la palabra. ¿Quiere un profeta? Acá está. El profeta de los profetas. Dios habló y Él nos habla por Cristo. Y acá está. Todo lo que usted necesita es la Biblia. Confirmada, segura, dice. ¿Por qué segura? ¿Por qué confirmada? Porque todo lo que tenía que ver con respeto a nuestro amado Señor Jesucristo se cumplió. Todo lo que estaba ahí dicho, todas las profecías que apuntaban. Acuérdense que Cristo dijo, Moisés, los profetas y todo eso. ¿Acuerdan el domingo pasado que estaba hablando que dije, insensatos? Le dijo, ¿no te vienen estas cosas que los profetas hablaban? Bueno, la palabra profética. ¿Qué profética? Dice Pedro. Bueno, lo que hablaba en Lucas el Señor Jesucristo. Insensato, ¿acaso no sabía que los profetas hablaban de mí? No. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la palabra ¿qué? Más segura. ¿Segura por qué? La palabra profética. ¿Por qué segura, Daniel? Porque se cumplió. ¿Sabe todas las profecías que hay de Cristo se cumplieron? Yo no le quiero convencer que no se rompió un hueso de Cristo, que profecía que cuando Cristo murió, porque eso sería conocimiento que le quiero transmitir. Usted diga, es verdad, ahora creo. No. Usted tiene que creer porque el Espíritu Santo le tiene que confirmar. Entonces viene por fe. Pero hay profecías más seguras, la palabra confirmada, segura. ¿Por qué? Porque todo lo que habló de Cristo se cumplió. Perdón que vaya a decir lo que voy a decir si a alguno por ahí no le agrada, pero lo que voy a decir lo digo porque los amo. La palabra de Dios promete salvación en Cristo. Pero la palabra de Dios también promete que hay un juicio y que si no te arrepientes de tus pecados, que no vas a Cristo. Tiene la palabra profética más segura, que viene, se acerca un día. Y Dios ha establecido un día que te presentará frente a Él. Y si no tienes a alguien que pase al frente y abogue contra ti, estás perdido. Te espera una eternidad lejos de Él. Entonces la palabra profética ha sido más segura y hacen bien en prestar atención como lámpara que brilla. Y acá viene lo que quiero hablar. La profecía de la Escritura dice porque que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación. Y acá viene lo que es difícil de entender. Muchos creen que este texto está hablando de que, estoy en 2 de Pedro 1, 20 y 21, está hablando de que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Cómo es esto? Bueno, sería así. Bueno,
yo hablo la Biblia y cuando interpreto, esto no es de lo que yo creo, o me parece relativo, no está hablando de lo que usted cree. Lamentablemente, aunque usted no lo crea, muchos pastores hablan de eso. No tienen mala intención. Pero la palabra no significa eso ahí. La palabra, ninguna profecía, debes decir, de la escritura, de ahí ¿qué hace ahí? Propetía, o dice ahí, que procede, ginetai, ahí, procede, ginetai significa surge o brota de interpretación privada. Y diais epilouseos, dice ahí. ¿Por qué estuve buscando esto? Me vi otra vez impelido, como cuando estaba preparando los sermones antes, porque quería buscar qué era la palabra ahí. Y sería así, es que de origen o fuente, es decir, del predicador lo voy a explicar, estoy dando una etimología un poco de la palabra, técnica, de lo que significa, pero ahora voy a explicarlo en forma sencilla. Pero cuando hablamos de esto, de esta interpretación privada, está refiriéndose a que no proviene de una comunicación privada, ahí, privada o epiluxis, de una explicación, o el verbo ahí, epiluo, significa, no sé si han escuchado, hay un ministerio que se llama, creo que se llama, ¿cómo que se dice? The Grace, The Grace, algo así, es de MacArthur, creo que dice The Grace Community Church, y siempre tiene un lema que dice, desatando la palabra de Dios, texto por textos, algo así dice, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿sabe dónde está sacado eso? De la Biblia. Lo que dice ahí es bíblico. La palabra, o sea, desatando la palabra de Dios, o sea, cuando dice eso, se está refiriendo a la Biblia. Y es un texto, o sea, está diciendo algo que está en el griego, ahí que significaría esto. Epiluxis, que significa desligar, o epileo, desatar, liberar. Es cuando usted desata o desliga la palabra. Eso, ahora lo voy a explicar más sencillo. Estoy dando términos, solamente términos técnicos para definir, pero ahora lo voy a explicar en sencillas palabras. Significa liberar, desatar la palabra. Eso es lo que está ahí. Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando está diciendo que ninguna, y acá viene la explicación, si no entendieron nada, ninguna profecía de la escritura proviene de ninguna interpretación de alguien, no está hablando de usted, de mí, o de alguien que está escuchando con usted, lee la Biblia y dice, a ver, esa es tu interpretación. No, no habla de usted, que es el receptor o el que está leyendo. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando del profeta. Porque el contexto, o el texto que le sigue va a aclarar más eso. Cuando habla de ninguna interpretación, a ver si lo puedo hacer de una forma que usted lo pueda entender. Es cuando el profeta estaba así y dice así. Sí, ya está bien. No significa que él escribió algo de su voluntad. Esa es la idea. ¿Sabe por qué? Porque siempre doy el mismo ejemplo yo. En Argentina, cuando yo digo, no tengo un mango, siempre doy un ejemplo. No tengo peso. En otro lado no tengo fruta. ¿Qué otro ejemplo si me ayuda? En otros países significan otra cosa. Imagínense en la actualidad, hay algunos difíciles de entender, cosas de entender, en otra cosa significa en otro país otra cosa. Bueno, el problema, imagínense pasando siglos. Entonces es importante indagar y buscar la raíz de la palabra, aunque a veces no ayuda. Aunque lo que no, a veces la etimología de la palabra no nos ayuda completamente. Lo que nos ayuda es el contexto de lo que está hablando. Entonces esto es importante de entender. Está hablando del profeta, no de que quiere interpretar las escrituras. Y esto es importante de entenderlo. No estoy negando lo otro, la interpretación es privada, por supuesto hay una sola interpretación. No estoy hablando de hermenéutica, de exegesis, estoy hablando de lo que dice el texto. Segunda de Pedro 1.21 dice así, entonces, que el profeta, y esta es la interpretación, que el profeta no fue el iniciador de la profecía. Cuando él escribió, no es que digo, así dice el Señor. O como, bueno, no voy a decir, hay un libro de teología sistemática reformado que creen en profetas falibles, que Dios se puede equivocar, el profeta se puede equivocar. Estamos hablando del 2019.
ahora, en 2018-19, cuando salió el libro. La teología sistemática está hace rato, dice profeta falible. Y dentro de los reformados continuistas dicen de que hay profetas falibles. ¿Sabes lo que está diciendo? Dice, Daniel, ¿vos te gusta? No, ¿sabes por qué hablo? Porque yo creo que esto es de inspiración divina. Y si me está diciendo que el profeta se puede equivocar, me está diciendo que Dios se puede equivocar. Y si me dice que hay profetas actuales, me está diciendo que esto no fue cerrado. Y si me está diciendo que hay profeta, entonces que escriba. Porque los profetas fueron guiados por el Espíritu Santo y escribieron. Entonces, si hay profeta, entonces que escriban la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios inspirada. Un profeta no habló por hablar. ¿Ve dónde llegamos? Cada uno habla y dice lo que bien le parece. Ahora, si usted cree que esta es la palabra de Dios, y esto tenemos todo lo que necesitamos, cambia su forma de ver. Entonces es importante. No entendí nada. Me dirá, bueno, yo lo voy a explicar así. Cuando habla 2 de Pedro 1, 21 y 22, que estoy explicando del 20 al 21, estoy explicando esto, que el profeta no fue el que vamos a decir, inició la profecía. Él no dijo, voy a escribir esto. No fue. El problema viene con nuestra forma de entender interpretación. En nuestra día, interpretar significa cuando usted quiere interpretar o ver qué significa eso, pero en el texto ahí no viene así, porque ninguna profecía fue traída en te ahí, por su voluntad humana, telemati, antropón, de humano. La profecía, entonces, ¿qué? No, entonces ninguna fue traída, o vamos a decir, de interpretación privada, significaba que el profeta no la inició. Y ahora viene el texto que nos va a aclarar. O sea, ¿qué es esto? La profecía, ¿de dónde es? Cuando hablamos de inspiración divina, estamos diciendo que es de origen divino. Porque ninguna profecía proviene de la propia interpretación de alguien. No fue la profecía iniciada. Está hablando del profeta. Lo vuelvo a repetir. No está hablando de nosotros que entendemos las escrituras. ¿Por qué? Y acá viene. El texto o el contexto nos ayuda a entender. Porque, versículo 21, 2 de Pedro 1, 21, estoy ahí. Porque la profecía no ha sido producida por la voluntad del hombre, que ahí viene la interpretación del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, y escuche esto, acá viene, impulsados por el Espíritu Santo. El mismo contexto nos ayuda, 2 de Pedro 1, 21. Entonces, el origen de la profecía, o vamos a decir, estamos hablando de la inspiración de las escrituras, proviene del origen del ADN, de Dios mismo, no del hombre, no de la interpretación que ese profeta quiso darle. Él ni se sabía, y se ve en otra parte de lo que hablaban. No tenían idea de alguien que escribían de alguien que iba a venir. No tenían una gracia que iba a venir de algo, pero nosotros ya la tenemos, nosotros sabemos. Ellos, incluso cuando no me quiero ir más atrás porque me voy a salir del tema, pero cuando se escribía del templo, él ni idea, describía ciertas cosas. No entendían que iba a venir Cristo y iba a decir, derribe este templo, yo levantar, yo soy el templo. Ellos no entendían de esas cosas, entonces no proviene de ellos. Ni siquiera ellos fueron, fíjese que dice ahí, 1 de Pedro 91, fueron impulsados, o la palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Upo pneumatos agio, ahí, perenomenoxis. Fueron movidos sus mentes y sus voluntades para hacer. Yo sí voy a escribir esto. No, su mente fue movida en el tiempo, en el momento que estaba, y Dios no los dejó su voluntad, o entraron en un trance, y usted lo ve que hace, levanta su mano y suelta una profecía. No sucedió así. ¿Qué sucede? Entonces debemos entender eso, y es importante entender. No quiero hablar un poco de lo que quiere Roma, porque Roma no quería dar las escrituras al pueblo. Entonces decía, bueno, las escrituras, esta no es interpretación privada, no se la demos al pueblo, porque cada uno va a hacer lo que bien le parece, aunque después se armó un montón con los campesinos en la época de Lutero. Eso es otra historia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? El problema es que Roma decía eso. El hombre no puede entender. La iglesia tiene autoridad. Nosotros le decimos lo que el pueblo debe creer.
Entonces, ¿qué hacían con ellos? De alguna forma le sacaba o le saca a usted el derecho que usted tiene de lo que nosotros conocemos del juicio privado. Ahora usted no puede agarrar la Biblia y creer lo que quiere. Nosotros creemos que nosotros, como dice el 1 Juan 9, 27, dice que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos revela. Usted no puede agarrar si tiene el Espíritu Santo y creer cualquier cosa. Yo no creo eso. Entonces, ¿qué sucede? La reforma, de alguna forma, estamos viendo, Dios nos dio, o sea, con el Espíritu, yo cuando hablo, yo digo, lea usted, ore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a veces yo me estoy equivocando. Entonces, pero nosotros no le saco el derecho que usted tiene de interpretar las escrituras guiadas por el Espíritu Santo. Yo no hago como muchos líderes religiosos, que ellos tienen el conocimiento y el Señor me dijo tal cosa. Pues ¿sabe por qué? Porque de esa forma el líder tiene control de la mente o de las multitudes. Y el que tiene el control puede guiar, porque tiene conocimiento. No se trata de eso. Nosotros buscamos, yo, otros como yo, buscamos que usted crezca, que sea edificado, que usted empiece, entonces, y que no solo eso, que usted no se quede con eso, que ayude a otros más también. Entonces eso es lo que las escrituras es el soplo mismo de Dios. Y entonces es importante, este profeta no tenía no provenía de una interpretación, podríamos decir, de él mismo. Interpretación, ahí cuando se habla o sea, proviene, que dice ahí, así me da tiempo más, la escritura proviene o llega a ser. Cuando proviene, la palabra ahí, ginomai, que aparece, que significa que es o llega a ser. Escuche bien esto porque esto es importante. Yo sé que estos conceptos son muy difíciles de entender, pero cuando segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, ninguna escritura proviene o llega a ser, si quiere decir la palabra ginomai. ¿Qué está diciendo ahí Pedro? Muchos dicen, bueno, Pedro es medio, algo es muy pescador. Si no te sabes que no, miraba y después me puse a estudiar los escritos de Pedro, está lleno de teología y profunda, hay que indagar, nada más. Y este hombre no tenía conocimiento de Pablo, pero fíjese, estaba lleno del Espíritu Santo. Un pescador, Entonces, ¿pero qué sucede? Tenía el Espíritu de Dios. Y es algo fuerte y grosso lo que dice acá, es ginomai. ¿Qué significa eso? Y está hablando de esto, que la Escritura, cómo llegó a ser, cómo llegó a existir. Y es esto. Dios cuando sopló en Génesis, sopló y se creó de las cosas. Bueno, esto también. Esto no es un escrito así, nada más. Esto produce, bueno, Dios nos da vida, primero nos regenera, pero por medio de la palabra que nos moldea y nos lleva. Si usted no cree eso, usted no va a poder vivir. Esto le va a aburrir a usted, lo que estoy hablando. Está diciendo, ¿cuándo termina? Porque usted no se regocija en la palabra. Entonces, es importante. Si usted cree, acá usted nunca se va a cansar. Es como esa persona que está, no sé si a usted le ha pasado, yo a veces he venido salido del centro y tengo un calor. Vengo desesperado a tomar agua. Bueno, cuando usted vive en el mundo, usted es como el Salmo 42. Es como un buey que brama. Así que quiero agua. Porque su alma, su espíritu quiere esto. No es si quiere o no quiere, es una necesidad que tiene. Una necesidad. No sé si a ustedes les pasa, pero eso sucede. ¿Pero por qué? Porque usted sabe, esto es la palabra de Dios, la palabra epilopsis ahí. ¿Qué significa? Es como llegó a ser, y eso es lo que está explicando Pedro ahí. Pedro está diciendo eso, no es de interpretación, cuando está diciendo epilopsis ahí. O sea, cómo la palabra ha llegado a existir. Bueno, voy a seguir hablando un poco más, voy a seguir sobre acá, de interpretación, epilusi, y viene la palabra de epiluo. ¿Qué significa? Epi es arriba, y luo es soltar. Ahora, ¿qué está diciendo? Lo que estaba explicando hace un rato, de desatar la palabra, librar, resolver, explicar, pero en sí, esa palabra está hablando de esto, si usted no entendió. Cuando habla de interpretación privada, habla del profeta que escribió. No de usted, yo sé que ya lo expliqué, pero son difíciles de implantarlo en nuestra mente, más si teníamos una idea preconcebida.
habla del profeta, la interpretación privada, no de usted que quiere interpretar, del que escribió. Significa que él no escribió lo que a él bien le pareció. Los escritores, vamos a decir, de las escrituras, no impusieron así su propia construcción o de su imaginación, de su propia voluntad. No, sino que fueron, cuando es interpretación, y acuérdense esto, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando sobre que sus palabras fueron divinamente inspiradas. Esa es la idea. Fueron inspiradas, segunda de Pedro 1.21, cuando habla ahí de inspirada, siendo inspirado, la palabra ahí también la palabra que aparece ferro o ferro. ¿Qué significa esto? Este es un uso, o este verbo por lo menos aparece acá, que explica lo que yo dije hace un rato, por si no me acordaba, que fueron llevados. ¿Ves cómo este barquito? Eso es, inspirados, fueron llevados, o sea, eso es, fueron inspirados, o fueron llevados por el poder del Espíritu Santo. No actuaron conforme a su propia voluntad o sentimientos, lo que ellos quisieron ahí, propios pensamientos de ellos, sino que fueron guiados o, podemos decir, inspirados, la inspiración de Dios mismo. ¿Cómo es? Por su Santo Espíritu, que lo llevó y Dios utilizó tal como eran ellos, pero para escribir la palabra, lo que él quería, y no solo de doctrina, sino todo, y tanto los profetas. A mí no me da tiempo de seguir hablando, tengo muchísimo, aunque ustedes lo crean, tengo muchísima materia para hablar, me quedan menos de 10 minutos, pero lo voy a tener que cortar. Pero todas las escrituras nos habla del Espíritu de Cristo. Usted habla de los profetas, así dijo Dios, vino palabra, así dice el Señor, aparece por lo menos 340 veces. La palabra del Señor vino, aparece 109 veces. El Señor ha hablado 5 veces. Y usted habla, y podría hablar más, tengo mucha información, no me da tiempo. Va a encontrar que venía palabra de Dios. La palabra es soplo de Dios, Dios mismo. Entonces es importante estar atento. Primera de Pedro 1:10, 11 también nos habla acerca de la salvación de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron, preguntaron de qué persona, y escuche, ¿y qué tiempo? Y acá viene, atento, mire lo que voy a decir, mire qué palabra. El Espíritu de Cristo, que en ellos estaba. Le indicaba los sufrimientos de Cristo y la gloria. Yo no sé si usted se puede gozar como yo. Yo no lo sé si puede hacerlo. Léanlo. Primero de Pedro 1:10, 11. El Espíritu de Cristo ya estaba en esos profetas. Cristo no es un simple hombre, un simple profeta. Es Dios mismo. Dice que ya estaba el Espíritu de Cristo. Yo cuando llegué hace muchos años de esto, mi cabeza se abrió así. ¿Cómo, Dios? Ya estaba usted en esa época, cuando Noé también profetizaba y hablaba del Espíritu de Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Apocalipsis 19:10 también habla de lo mismo. Dice que porque el testimonio de Jesús es del Espíritu de la profecía. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu de Cristo. No sé si entiende. Esos profetas fueron guiados por el Espíritu de Cristo. Es algo hermoso, de verdad, entender eso. Entender eso es, de verdad su vida no queda igual. De acá en adelante, quizás no voy a poder terminar de hablar todo lo que tengo, pero sí es que usted pueda entender en el día de hoy que todo esto, del principio al fin, es la palabra de Dios. La palabra viva, no es letra muerta esto, está vivo. Dios tiene promesas para su vida. La primera de ellas es que se arrepienta de sus pecados, que crea en Cristo, que se vuelva a Él. Y usted ha nacido pecador, ha violado la ley de Dios, pero Dios promete salvación en Cristo.
Dios no miente, Dios sopló, Dios es que Dios es veraz. Pero también promete algo para aquellos que aborrecen, aquellos que de verdad niegan el sacrificio. Tengo mucho para hablar, pero ya se me acabó el tiempo. Voy a cerrar con esta parte. En Romanos 9, versículo 17, fíjese, dice así, porque la escritura dice de Faraón, pero fíjese, cuando estuvimos leyendo Romanos, porque la escritura dice a Faraón, ¿usted cree que la escritura le habló a Faraón? Vino así la Biblia, fíjese, así en el aire y dijo Faraón. No pareció eso, no me da tiempo de explicando, pero está hablando Pablo que la escritura, fíjese que le está dando el poder, está hablando del teopneuto, el soplo de la palabra de Dios, la escritura, fíjese que le dijo, o sea, está comparando eso. Entonces es importante, cuando habló Moisés, fíjese, cuando Cristo citaba el Antiguo Testamento, acreditaba también la palabra, o Moisés mismo ya llamaba o hablaba, cuando el Señor habla de Moisés, fíjese, dice que Cristo, o sea, habla de él, fíjese que está refiriéndose a la misma palabra de Dios. Por razones del tiempo no puedo seguir explayándome y explicando un poco más. Así que voy a ir cerrando. Y el domingo que viene sí voy a empezar con los libros apócrifos y el canon del Antiguo Testamento. Pero mi intención era que usted en el día de hoy, si Dios le ha permitido, es que cada vez que vaya acá, no es un libro de historia o algo que sucedió, es la palabra de Dios misma que está acá. Tampoco es un libro de perlita que usted puede abrir con el dedo, como una vez me pasó con un pastor acá, que vino y dijo, a ver qué dice Dios, y metió el dedo. Y yo lo vi, acá fue ahí a 2 metros, que no tenía acá. No sucede así. Pero sí está la palabra de Dios, está viva, de verdad. Entonces es importante que entendamos esto nosotros, para nuestras vidas, que es nuestra regla de fe y obediencia. Voy a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy nuestras mentes fueron abiertas, Señor, a un entendimiento, Señor, donde su palabra, que a usted le ha placido dejarla por escrita, por la malicia, Señor, y el pecado y Satanás que quiere torcer, Señor, o agregar cosas. Pero a usted le ha placido dejar su palabra, Señor, por escrita. Y nosotros creemos, Señor, que todo lo que está ahí, Señor, es soplo de usted. Y nos gozamos, Señor, en eso. De verdad, porque el creer en eso, Señor, y cuando su Espíritu nos muestra eso, nuestro Espíritu cobra ánimo. Como esa alegoría, Padre, de Bunyan, del progreso del peregrino, él salta y contento iba con tu Biblia en sus manos. Y nosotros confiamos en su palabra, Señor, nos fortalecemos, porque hemos creído que no es un libro solamente, es su santa palabra, Señor. Y en eso estamos seguros y descansamos, Señor. Le pido, Señor, por aquellos que de verdad no han venido y aquellos que escuchen, Señor, que ustedes, si alguno no está en Cristo, Señor, que usted lo traiga. Le agradezco por todas las personas que están siempre, lo que están domingo a domingo, Señor. Y como siempre les decimos, Señor, amén.